Helenita era conocida como la reina de los cupcakes. Su vida olía a vainilla y a éxito recién horneado. A sus 40 años, había transformado una pequeña cocina en una franquicia próspera que endulzaba cada rincón de la ciudad. Sus manos, casi siempre con una sutil mancha de harina, eran las de una artista, y su sonrisa, la de una mujer que había construido un mundo perfecto, pieza por pieza. El ingrediente principal de esa felicidad era Javier, su esposo desde hacía 15 años. Él era el jefe de la policía, un hombre de uniforme impecable y mirada firme, cuya autoridad se derretía en ternura apenas cruzaba la puerta de su casa. Juntos eran el retrato de la estabilidad, un pilar de la conservadora sociedad en la que vivían. Pero últimamente, la receta de su vida parecía tener un ingrediente amargo, pequeños detalles, casi imperceptibles. Javier pasaba más tiempo pegado al teléfono, sonriendo a la pantalla antes de apagarla bruscamente si ella se acercaba. Sus horarios de trabajo, siempre demandantes, se volvieron erráticos, llenos de reuniones de última hora, de las que regresaba con la corbata floja y un aroma a un perfume que no era el de ella. Helenita, experta en mezclas y equilibrios, intentaba no pensar en eso. Es el estrés del trabajo, se repetía a sí misma mientras batía la crema para un nuevo pastel. ¿Cómo podía dudar del hombre que cada mañana le decía que ella era su ancla? La duda era un veneno y ella prefería el azúcar. Una tarde, él la miró de una forma extraña, casi crítica. «Cariño, has trabajado tanto. ¿Por qué no te das un gusto, un cambio de look?» La sugerencia la descolocó. A él siempre le había encantado su estilo sencillo. Ella se tocó el cabello, de repente insegura. Quizás tenía razón. Quizás la rutina la había vuelto predecible. Se convenció de que era una muestra de su amor, de su preocupación. Quería verla brillar. El sábado, Javier la sorprendió. «Tengo una cita para ti en el mejor lugar de la ciudad», anunció con una sonrisa que no le llegó a los ojos. El lugar era Esplendor, el salón de belleza más lujoso y exclusivo, un templo de vanidad y chismes al que Helenita nunca había sentido la necesidad de ir. Era el epicentro social donde las fortunas se exhibían y las reputaciones se destruían entre el zumbido de los secadores. Mientras la conducía hacia allí, Helenita sintió una extraña inquietud. El gesto era grandioso, sí, pero se sentía forzado, como un acto de teatro. ¿Por qué tanta insistencia? Intentó alejar el pensamiento. Era un regalo, un hermoso regalo de su esposo. Al entrar, el lujo la abrumó. Mármol brillante, espejos dorados y mujeres impecables que la miraron de arriba abajo. Se sentó en el sillón de cuero, sintiéndose fuera de lugar. Javier se quedó de pie a su lado, extrañamente tenso. Fue entonces cuando un hombre extravagante, el estilista estrella, se acercó a ellos con pasos teatrales. Sus ojos se fijaron en Javier con una familiaridad que heló la sangre de Helenita. «Javiercito, mi rey», exclamó con una voz que cortó el murmullo del salón. Todas las conversaciones se detuvieron. «¿Qué pasó? Tan rápido cambiaste de planes. Te esperaba con ella». El estilista hizo una pausa dramática, mirando a Helenita con una mezcla de sorpresa y desdén. «¿Y esta es la nueva novia?» Silencio. Un silencio total, pesado, ensordecedor. Cada par de ojos en el salón se clavó en ellos. Helenita vio el rostro de Javier. Vio cómo el color desaparecía de su piel, cómo el pánico se apoderaba de sus facciones. No era confusión, era el rostro de un hombre atrapado. En ese instante, bajo las luces brillantes de Esplendor, el mundo perfecto de Helenita, construido con amor, harina y confianza, se hizo pedazos. La traición no había sido un susurro en la oscuridad, había sido un reflector, una humillación pública y brutal, y ella era el centro del escenario. El viaje de regreso a casa fue un universo de silencio, denso y pesado, roto solo por el zumbido del motor.
El aire dentro del auto de Dunship lujo, que minutos antes olía a cuero y promesas, ahora apestaba a mentiras y a laca barata. Javier conducía con las manos apretadas al volante, sus nudillos blancos. De vez en cuando lanzaba una mirada de reojo hacia Elenita, abriendo la boca para decir algo, pero cerrándola al instante. Ella no lo miraba. Tenía la vista fija en la ventanilla, pero no veía las calles que pasaban. Veía la escena repetirse en su mente en un bucle cruel y humillante. El rostro del estilista, la pausa dramática, la pregunta envenenada, las miradas de todas esas mujeres, una mezcla de lástima y morbosa satisfacción, y el rostro de Javier, ese pánico puro y desnudo. Fue un malentendido, mi amor, susurró él finalmente, su voz, normalmente tan imponente, sonando hueca y patética. Ese tipo es un payaso, le gusta el drama. Elenita no respondió. Siguió mirando hacia afuera, sintiendo cómo el corazón le latía en los oídos, un tambor sordo y constante. «Elena, por favor, dime algo», suplicó él, su tono volviéndose más desesperado. «¿De verdad vas a creerle a un chismoso como él antes que a mí, a tu esposo?» Ella giró la cabeza lentamente y por primera vez lo miró. No había lágrimas en sus ojos, solo un vacío helado. «Llévame a casa, Javier», dijo, y su voz fue tan tranquila que a él le dio más miedo que si hubiera gritado. Las siguientes horas se desvanecieron en una neblina de irrealidad. La casa, su hogar, el refugio que habían construido juntos, se sentía ahora como un escenario. Cada foto en la pared, cada objeto decorativo, cada recuerdo feliz era una burla. Esa noche, Elenita durmió en el cuarto de huéspedes, o más bien se sentó en la cama, abrazando sus rodillas, mientras las piezas del rompecabezas de los últimos meses encajaban con una claridad dolorosa. Las llamadas secretas, las reuniones tardías, el perfume ajeno en su ropa, su extraña insistencia en que ella cambiara de look, en que fuera a ese salón. ¿Quería compararla? ¿Quería humillarla? Los días que siguieron fueron peores. El chisme se había esparcido por la ciudad como una plaga. Su pastelería, su santuario de azúcar y sueños, se convirtió en un tribunal. Las clientas de siempre ya no la miraban a los ojos. Había susurros en las esquinas, miradas de compasión que se sentían como insultos. Dejó de ser la reina de los cupcakes para convertirse en la pobre Elenita, la engañada, la esposa del jefe de policía infiel. Cada sonrisa forzada que ofrecía le costaba una parte de su alma. Javier, por su parte, intentó una nueva táctica. Pasó de las excusas patéticas a las súplicas, le llevó flores, le escribió notas, le juró que todo era una terrible confusión. Pero cuando vio que sus palabras rebotaban contra el muro de silencio de Elenita, su desesperación se convirtió en algo más oscuro. «Elena, tenemos que parar esto», le dijo una noche, acorralándola en la cocina. Su tono ya no era suplicante, sino duro. «La gente está hablando. Esto está afectando mi trabajo, mi reputación». Ella lo miró, impávida. «Nuestra reputación», continuó él, alzando la voz. «No querrás hacer un escándalo, ¿verdad? Piensa en todo lo que hemos construido, piensa en mi posición. Un escándalo podría destruirnos a los dos». No era una petición, era una amenaza, y en ese instante algo dentro de Elenita se rompió. Pero no fue su espíritu, fue la última hebra de amor y respeto que le quedaba por ese hombre. Ya no veía a su esposo, al compañero de vida que había amado. Veía a un extraño, un cobarde que estaba más preocupado por las apariencias que por el corazón que había destrozado. Esa noche, después de que él se fue a dormir a la habitación principal, Elenita se quedó en la cocina. El olor a vainilla y canela que siempre la había reconfortado, ahora la asfixiaba. Se acercó al gran saco de harina, hundió las manos en él y lloró. Lloró por la traición, por la humillación, por los 15 años de mentira.
Lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Luego se lavó la cara. Se miró en el reflejo de la batidora de acero inoxidable. Vio a una mujer con los ojos hinchados y manchas de harina en las mejillas. Una mujer rota. Pero mientras se observaba, una chispa diferente se encendió en su mirada. Era la empresaria que había levantado un imperio desde cero. La química que sabía que cada ingrediente tenía un propósito. Se dio cuenta de algo. El dolor, la humillación, la rabia, no tenían por qué ser veneno. Podían ser ingredientes. Su estrategia no sería un divorcio ruidoso. No sería un escándalo que lo destruyera solo a él. Sería una receta. Su receta, una venganza servida con la precisión de una pastelera y la frialdad de una mujer que ya no tenía nada que perder. Las noches de insomnio se transformaron en noches de investigación. Empezó a usar las mismas habilidades que la habían hecho exitosa: la observación, la paciencia y una impecable atención al detalle. En la pastelería ya no evitaba los susurros, los escuchaba. Anotaba nombres, lugares, fechas que las clientas dejaban caer sin darse cuenta. En casa, mientras Javier dormía, ella se sentaba frente a la computadora. Revisó estados de cuenta bancarios compartidos, tarjetas de crédito, registros que nunca antes le había interesado mirar. Y ahí estaba, la doble vida, escrita en números y transacciones. Pagos regulares a un apartamento que no era de ellos. Cenas costosas en restaurantes a los que nunca la había llevado. Facturas de hoteles de lujo en viajes de trabajo de los que regresaba agotado. Pero hubo algo más. Descubrió transferencias de dinero extrañas, sumas grandes, de origen desconocido, que entraban en una cuenta que él manejaba solo y de la que salían fondos para financiar esa otra vida. No era solo el dinero de su sueldo, era algo más, algo sucio. La traición ya no era solo emocional, era financiera. Él no solo le había mentido, la había usado. Había puesto en riesgo el patrimonio que ella había construido con sus propias manos, con su sudor y sus madrugadas horneando. Una noche encontró el nombre de la otra mujer conectado a las redes sociales del estilista de esplendor. Era más joven, llamativa, y su perfil era un desfile de lujos: bolsos de diseñador, viajes exóticos, cenas en lugares exclusivos, lujos pagados con el dinero que Javier le estaba robando. Elenita cerró la laptop. La tristeza había desaparecido por completo. En su lugar había una calma glacial, una determinación afilada como un cuchillo. Se levantó y fue a la cocina. Abrió su viejo cuaderno de recetas, el que guardaba sus creaciones más preciadas. En una página en blanco, con su caligrafía perfecta, no escribió una lista de ingredientes para un pastel. Escribió una lista de invitados. El plan había tomado forma. Expondría a Javier, pero no lo haría con gritos ni lágrimas. Lo haría en su propio terreno, con sus propias armas, con azúcar, elegancia y una verdad tan devastadora que reduciría su mundo a cenizas. La receta estaba casi lista y se serviría muy, muy fría. La cocina, que había sido un infierno de recuerdos dolorosos, se convirtió en su cuartel general. El aroma a levadura y azúcar ya no la atormentaba. Ahora era el olor de la estrategia, del poder que se amasa en silencio. Elenita se movía con una precisión renovada. Sus manos, firmes y sin un solo temblor, medían ingredientes mientras su mente medía los riesgos y las recompensas. Javier, al verla de nuevo entre harinas y moldes, sonrió con alivio. Creía que ella había elegido el olvido, que había decidido tragarse la humillación para salvar su cómodo estilo de vida. No podía estar más equivocado. Una noche, mientras él leía el periódico en el salón, ella se le acercó con una taza de té. Su sonrisa era serena, casi dulce. «Javier, he estado pensando», dijo ella,
con una voz suave que lo desarmó por completo. Tienes razón, un escándalo no nos beneficia a ninguno. Hemos construido demasiado para dejar que un malentendido lo destruya todo. Él bajó el periódico, mirándola con una mezcla de sorpresa y suficiencia. Vio en sus ojos lo que quiso ver: rendición. Esa es mi chica, dijo, dándole una palmada condescendiente en la mano. Sabía que entrarías en razón. Somos un equipo, Elena. Siempre lo hemos sido. Por eso, continuó ella sin inmutarse, creo que deberíamos hacer algo grande, para acallar los rumores, para demostrarles a todos que estamos más fuertes que nunca. La idea de la fiesta nació en ese momento, envuelta en la mentira más dulce que jamás había horneado. Le habló de un supuesto premio nacional que su franquicia había ganado, una excusa perfecta para reunir a toda la élite de la ciudad, a la gente que había susurrado a sus espaldas, a los amigos que los habían mirado con lástima, a los superiores de Javier y, por supuesto, a la prensa local. A Javier le brillaron los ojos. Una demostración pública de unidad. Era perfecto. Era la solución de un cobarde, y la aceptó sin dudar. Es una idea brillante, mi amor. Brillante. Yo me encargaré de que venga todo el mundo. Los días siguientes, Elenita se sumergió en los preparativos. Pero su verdadera labor se hacía en secreto. Usando una computadora prepagada y una conexión a Internet anónima en un café al otro lado de la ciudad, contrató los servicios de una imprenta especializada en decoraciones comestibles. Les envió los archivos digitales que había recopilado con tanto esmero. Las fotos de Javier y su amante en una playa de Cancún, sonrientes y abrazados, la copia de la factura de un collar de 1900, diamantes que ella nunca recibió. El extracto bancario que mostraba la transferencia de una fuerte suma de dinero a una cuenta a nombre de la joven. Cada imagen, cada número, era un clavo en el ataúd de la vida de Javier. Pidió que imprimieran cada prueba en finas láminas de papel de arroz, del tamaño exacto para coronar un cupcake. Mientras tanto, en casa, interpretaba su papel a la perfección. Discutía con Javier sobre el color de las servilletas, el menú de los canapés y la lista de canciones. Él la veía ocupada, feliz, de vuelta a su mundo de detalles triviales, y respiraba tranquilo. La tormenta, pensaba, había pasado. No se daba cuenta de que estaba parado en el ojo del huracán. La noche antes de la fiesta, el paquete de la imprenta llegó a un apartado postal que había alquilado bajo un nombre falso. Elenita lo recogió y esperó a que Javier se durmiera profundamente. Entonces bajó a su cocina. Bajo la luz fría de la luna que entraba por la ventana, abrió la caja. Allí estaban decenas de pequeñas verdades impresas en azúcar. Las miró una por una. No sintió dolor, no sintió rabia. Solo una calma helada, la satisfacción del artesano que ve su obra maestra a punto de ser completada. Con la delicadeza de una cirujana, comenzó el ensamblaje final. Horas antes, había preparado cientos de sus famosos cupcakes de terciopelo rojo, con un glaseado de queso crema tan blanco y puro como la reputación que estaba a punto de destruir. Ahora, con unas pinzas finas, colocó cada una de las pruebas comestibles sobre los pastelitos. La foto de un beso, el recibo de un hotel, la prueba de un desfalco. Cada cupcake era una bomba de tiempo, una dulce y deliciosa bomba de tiempo. Al amanecer, la cocina estaba impecable. Cientos de cupcakes perfectamente alineados en bandejas de plata esperaban su momento. Parecían inocentes, festivos. Pero Elenita sabía lo que eran en realidad. Eran la receta secreta de su libertad, y estaba lista para servirla. La noche de la fiesta, el aire estaba cargado de perfume caro, risas forzadas y el zumbido de la élite social. Javier, radiante en su traje a la medida, se pavoneaba de grupo en grupo, aceptando felicitaciones por el éxito de su esposa, como si fuera un logro propio. Se sentía invencible,
el rey de su pequeño universo. Llegó el momento. Las luces bajaron y un foco iluminó a Helenita, que se encontraba junto a una torre de cientos de cupcakes de terciopelo rojo. Su vestido era simple, elegante y su sonrisa enigmática. «Gracias a todos por venir», comenzó, su voz clara y firme resonando en el silencio repentino. «Como muchos saben, mi negocio se basa en la transparencia, en usar los mejores ingredientes. Por eso, esta noche, quiero compartir con ustedes la receta secreta de mi éxito». Hizo una pausa, dejando que la tensión se acumulara. La honestidad. Con un gesto, los camareros comenzaron a circular entre los invitados, ofreciendo los pastelitos en bandejas de plata. El alcalde tomó uno, la esposa del juez tomó otro, los superiores de Javier, los periodistas, los amigos que los habían mirado con lástima. Todos tomaron uno. Primero hubo silencio, luego un murmullo confuso, un jadeo ahogado aquí, una tos nerviosa allá. El murmullo se convirtió en un zumbido, y el zumbido en un estruendo de cuchicheos escandalizados. Los teléfonos móviles salieron de los bolsillos, las cámaras comenzaron a destellar, no hacia Helenita, sino hacia los cupcakes, hacia las pruebas. Javier, confundido, se acercó a la torre, tomó uno, y lo vio, su propio rostro, sonriendo junto a su amante en una playa. La imagen era nítida, impresa en una fina capa de azúcar. Tomó otro, el recibo de un collar de diamantes. Otro más, la transferencia bancaria. Levantó la vista, con el rostro pálido como la harina. Vio a su jefe mirándolo con una furia helada. Vio a sus amigos dándole la espalda. Vio a los periodistas apuntando sus cámaras directamente hacia él. Y la vio a ella, a Helenita, observándolo desde el otro lado de la habitación, con una calma devastadora en sus ojos. No había odio, no había dolor, solo un final. La implosión fue instantánea. La gente comenzó a irse, casi corriendo, como si la reputación destrozada de Javier fuera contagiosa. En menos de 10 minutos, el salón, antes lleno de vida, quedó casi vacío. Solo quedaron Javier, de pie entre las ruinas de su vida, y Helenita, que se acercó a un camarero, tomó una copa de champán y se retiró a la cocina sin dirigirle una sola mirada. Al día siguiente, la ciudad no hablaba de otra cosa. Los periódicos publicaron las fotos de los cupcakes en primera plana. La dulce venganza de la reina de los cupcakes. Pero la humillación fue solo el principio. Las transferencias bancarias impresas en azúcar llamaron la atención de asuntos internos. Se abrió una investigación. El hombre que había sido el símbolo de la ley y el orden fue suspendido, interrogado y expuesto como un corrupto. Sus amigos, esos hombres poderosos que le habían dado palmaditas en la espalda, dejaron de contestar sus llamadas. Su amante, al ver que el flujo de dinero se había cortado y que su nombre estaba manchado por el escándalo, desapareció tan rápido como había aparecido. Javier se encontró solo, encerrado en la casa que ahora se sentía como una tumba, rodeado de los fantasmas de una vida que él mismo había quemado hasta los cimientos. Perdió su trabajo, su estatus, su honor. Se convirtió en una anécdota, en una advertencia. El hombre que lo tenía todo y lo perdió por un postre. 2 años después, la pastelería La Reina ya no era solo una tienda de cupcakes. Se había convertido en un símbolo, un santuario para mujeres que buscaban un nuevo comienzo. Helenita había expandido el negocio, abriendo sucursales en otras ciudades y lanzando una línea de libros de recetas que se convirtieron en bestsellers. Pero su mayor éxito no fue financiero. Ya no era la mujer serena y complaciente de antes. Se había cortado el cabello, vestía con colores vivos y su risa se escuchaba a menudo desde la cocina. Sus manos, todavía con sutiles manchas de harina, ahora también enseñaban a otras mujeres a construir sus propios negocios, a amasar su propia independencia.
Había creado una fundación para ayudar a mujeres a salir de relaciones abusivas, no solo con apoyo emocional, sino con capacitación empresarial. Una tarde, mientras cerraba la tienda, se quedó mirando su reflejo en la puerta de cristal. Vio a una mujer de 40 y tantos, con algunas nuevas líneas de expresión alrededor de los ojos, pero con una mirada que ya no buscaba aprobación. Se sentía completa, no porque hubiera encontrado a alguien más, sino porque se había encontrado a sí misma. Helenita aprendió de la manera más dura que la vida, como la pastelería, a veces requiere que todo se derrumbe para poder reconstruirlo desde cero. La traición había sido el horno a la temperatura más alta, el que quemó todo lo que era falso y dejó solo lo esencial. El dolor, la humillación, la rabia, se habían convertido en los ingredientes inesperados de su receta más importante, la de su propia felicidad. La historia de Helenita se convirtió en una leyenda urbana en la ciudad. Una prueba de que, aunque el veneno de una mentira puede amargar la vida, la receta correcta siempre puede transformarlo en el más dulce de los triunfos. Porque la traición no define el futuro de nadie. Es solo un capítulo, uno doloroso, sí, pero no el final de la historia. El verdadero poder reside en tomar ese dolor y hornear con él una nueva vida, una más fuerte, más sabia y sobre todo, mucho más libre. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Me encantará leerte. Y no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta.